Muy buenas tardes, ya sea aquí en el auditorio o en línea. Nos agrada que nos acompañes en este domingo aquí en nuestro servicio en español Med Iglesia, ya sea en el auditorio. Gracias por acompañarnos. Le quiero animar que se ponga sobre sus pies y quiero animarle a todos ustedes que están en línea que gracias por conectar, gracias por seguir conectados y gracias por compartir los servicios a alguien más, a tus familiares, amigos. Si está alguien a tu lado que has invitado, queremos darle un especial saludo a todos ustedes que nos acompañan por la primera vez. Y ya que lo menciono, si es la primera vez que nos acompañas, nos encantaría que nos mandes un texto diciendo soy nuevo. También quiero animarles a todos ustedes que están en línea, puedes interactuar con las demás personas que están entrando en el servicio y puedes saludar entre ustedes. Está Rocío también como moderadora, está también Brenda como moderadora de colaboradores de Mary Iglesia. Y quiero animarles que gracias que puedas interactuar entre ustedes y gracias por conectar, nos alegra. Gracias a todos ustedes que están en el auditorio, nos deja saber que están aquí, están bien, gracias. Y quiero animarles, así puestos de pie, vamos a adorar a nuestro buen Dios y gozarnos en este servicio de español aquí en Mary Iglesia. Dios les bendiga, que puedan disfrutar del servicio. Les invito a que se pongan en pie y nos acompañen a alabar al Señor en esta mañana. Abandona la tumba y la oscuridad, da un paso adelante. Tengas temor, no, corre a lugares abiertos, gracia te espera, danza ahora, eres libre, gracia te esperas, tu espíritu está aquí, eres libre, tu espíritu está aquí, tú eres libre, las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Cántale al Señor. Oh, somos libres. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. En el nombre de Jesús las
no me dejarás jamás. Tú no me dejarás, 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 no me dejarás jamás. Bueno es Dios, oh, 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 bueno es Dios, oh. Aleluya. Aleluya. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, te alabamos en medio de todo nuestra vida, en toda nuestra vida, Dios, en medio de todo lo que estamos, por lo que estamos atravesando, Dios. Padre, declaramos que tú eres bueno, aunque a veces los tiempos no son buenos, Dios. Pero tú eres digno de ser alabado porque tú eres bueno, Dios. Y Padre, oro que en esta tarde, Dios, a lo mejor hay personas que nos están viendo, personas en el auditorio que están pasando por momentos que nosotros no podemos ver, pero que solamente tú ves, Dios. Momentos duros, momentos difíciles. Oro, Señor, que en esta tarde puedas tú abrazar a todos y a cada uno de nosotros, Dios, especialmente a ellos, Dios, dejándoles saber, Dios, que tú tienes un plan, que tú tienes propósitos, Señor, que nada te sorprende, Dios, que eres Dios incomparable, Dios, un Dios que tiene un amor que es interminable. Padre, gracias, Padre, oro que bendigas cada corazón y animes, Señor, y fortalezcas a todos aquellos, Señor, que estén pasando por un momento difícil. Gracias, Dios, porque eres un Dios que podemos confiar en ti, que eres digno de ser confiado, Dios. Padre, que no te equivocas, que no te estremeces, pero que tú tienes todo en el control de tu mano, Dios. Gracias, Padre, oro que bendigas cada familia, cada corazón, aquellos que nos ven en este momento, Dios. Bendice nuestras familias, nuestros hogares, nuestras familias de los países de donde venimos, Dios. Dales, prospérales, dales salud, Dios. Y oro, Señor, que bendigas también nuestros corazones esta tarde con tu palabra, Dios. Padre, gracias, oramos que bendigas y nos des de tu corazón a nuestro corazón, Dios. Y gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer esta semana, y venimos y dedicamos este tiempo para darte la gloria, la honra, el poder y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Gracias por estar con nosotros, y el día de hoy iniciamos una serie nueva, es nuestra serie de Navidad. Expecta lo inexpectado. Fui a la universidad, puedes creer, y no sé si esta palabra de inexpectado exista, pero ya lo creé, ya lo formé. Expectamos, ¿verdad? A veces cosas, y sabes, en nuestra vida, cuando caminamos con Cristo, la vida en Cristo es una vida de poder recibir cosas que a veces no expectamos. Es lo que queremos transmitirles en esta serie de Navidad, en este tiempo, a través de este mes que acaba de arrancar, diciembre, en 2020, puedes creer. 2020, todo lo que estamos pasando por este brote mundial nos ha afectado a todos, a todo el mundo. Pero sabes, no ha parado el hecho de que tú y yo podemos venir y adorar a Dios, conectar con ustedes en línea y poder dedicar un momento, un tiempo de seguir haciendo iglesia, de poder ser el cuerpo de Cristo donde quiera que vamos. Así es de que este día vamos a iniciar nuestra serie de Navidad, Expecta lo inexpectado, y basado en toda la serie también de Navidad, hasta que nos llegue ya en unas 2-3 semanas, ya está aquí Navidad, ¿verdad?
Entonces, gracias por acompañarnos. Y de hecho yo ahorita estoy tomando unas vacaciones. Tenía planeado, tenía expectado ir a Guadalajara, México, pero sucedió algo inexpectado, ¿verdad? Así es de que quedamos aquí, y puesto que iba a ir, había pedido y le he pedido a César Corredor que en mi lugar predique esta tarde, arranque esta serie de Navidad, Expecta lo inexpectado. Y él en un momento más va a regresar. Y qué bueno que estás conectado con nosotros y estás aquí también en el auditorio, porque es algo especial poder tener a César. Cada vez que le pido, está dispuesto y puede compartir la palabra de Dios. Y quiero animarles, César, de hecho, en el 2012, cuando iniciamos Met Iglesia, es una de las primeras personas que llegó conmigo, me saludó muy atento. Y sabes, desde ese día, él, Mariette, sus hijos, Matías y Hannah, Hannah no estaba ahí, pero Matías ya estaba, y han estado fieles aquí en nuestra iglesia. Y puedo decirte, tengo un gran, Abby y yo tenemos un gran apoyo en él desde que iniciamos, junto con Lupe, de las personas que han estado con nosotros desde el inicio. César y Mariette han estado, y es siempre un apoyo, es siempre una bendición tenerle con nosotros. No lo ves a lo mejor mucho. Mariette trabaja de noche, de hecho, para American Airlines. No la ves mucho, pero César también trabaja mucho y viaja, pero sabes, siempre están con un corazón dispuesto a poder servir, a poder apoyar. Y siempre recibo constantemente llamadas de César animándome: pastor, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? Y sabes, es una bendición tenerlos a ellos. Entonces, en un ratito más César va a venir a compartir este mensaje, primer mensaje de la serie Expecta lo inexpectado, y gozo para un corazón angustiado. Entonces quiero animarles que quedas con nosotros. Mientras tanto, vamos a seguir adorando al Señor. Gracias porque ustedes adoran a Dios a través de diezmos y ofrendas. Gracias ustedes en línea y a ustedes aquí en el auditorio. Gracias porque semana a semana dan al Señor. En medio de este tiempo aún podemos rendir al Señor nuestra ofrenda, nuestra adoración a Él a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Nunca pierdas de vista el hecho de por qué nosotros ofrendamos y diezmamos. Es como lo hacemos en obediencia al Señor, lo hacemos como un acto de adoración a Él. Él dice en su palabra: traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor en Malaquías, si no es que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. La única parte en la Biblia donde Dios te llama a ti y a mí a poder ponerle a la prueba, y Él nos responde. Entonces, cuando nosotros en obediencia y con un corazón, como dice en Corintios, no por tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Dios espera de Dios, expecta de Dios cosas que son inexpectadas. Entonces quiero animarles en esta tarde. Gracias por todo lo que hacen, todo lo que dan ustedes en línea, porque semana a semana dan al Señor, y es así que podemos hacer ministerio en este lugar. Entonces quiero animarles, siéntese, relájese, disfrute del resto del servicio. En un momento más César viene a compartir el primer tema de nuestra serie nueva de Navidad. Que Dios les bendiga. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón al Redentor, al Redentor. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú
fuerte también. Y no poseo más que un viejo tambor. Rom pom pom pom, rom pom pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Rom pom pom pom, rom pom pom pom. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Rom pom pom pom, 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 rom pom pom pom. Pueden tomar sus asientos. Buenos días a todos, buenas tardes. No los veo, pero sé que están aquí porque tengo toda la luz de la puerta aquí enfrente de mí, pero qué bueno poderlos ver, qué bueno poderlos saludar en este domingo precioso. Como dijo el pastor, es un privilegio poder estar aquí con ustedes, es un privilegio poder traer la palabra de Dios. Y paso, ya van a ser en enero, son 10 años. En enero son 10 años. Y como dijo el pastor Jorge, pues de vez en cuando me dice que haga el favor de venir a predicar, y pues ustedes saben que predicar no es... ¿9? Sí, 9, correcto. Pensé que me estaba diciendo que ya que me bajara, que parara. Entonces, porque lo predicar no es lo mío, no es que sea la parte en la que mejor me desenvuelvo. Y pasaron unos días, hace unas 3 o 4 semanas, y me dijo el pastor que si podía venir a predicar este domingo, y miré lo que tenía pendiente. Le dije, sí, claro que sí, ese domingo puedo. Y cuando me pasó las notas y me pasó el tema, me van ganas de decirle, pero ¿por qué le dije que sí? Debió haberle dicho que no, debió haber otra cosa distinta, porque generalmente me tiro unos temas muy difíciles. Él no lo sabe, pero cuando yo lo recibo aquí de este lado, generalmente son temas muy difíciles. Y me pasó este tema de gozo, y me pasó este tema de Navidad. Entonces me daban ganas de llamar y decirle, mira, ese tema predícalo tú, yo no lo voy a hacer a eso está enredado. Mejor dicho, ya no puedo en esa fecha, pastor. Y empecé a darle vueltas al asunto, a tratar de desenredar eso, y duré como unas 2 o 3 semanas desenredando el asunto, y casi que no lo encuentro, hasta que ya más o menos en
en estos días y especialmente en esta madrugada ya le traté de encontrar más o menos el hilo de por dónde va el asunto y tratando de pensar, según yo, qué es lo que quiere que Dios diga. Entonces, pues pastor, ahí te vuelvo tu enredo y ahí cuando quieras me vuelves a decir, ya sabes cómo te voy a contestar más o menos por esas fechas con esos temas difíciles que me pone. Porque hay temas difíciles en la Biblia y hay temas que personalmente no me salen muy bien. Y especialmente con esta cara de sargento, y con esta cara de sargento regañado no me salen muy bien, y especialmente en estas épocas de Navidad. Y me dice el pastor que hable de gozo, pues no es que sonría mucho yo, ustedes saben, no es que esté enojado siempre. A veces sí, pero no muchas veces. Entonces si me pone a predicar de gozo, me pone a predicar de alegría, de felicidad. En Navidad, pues esperamos que vuelvan la siguiente semana, pastor, si no ya sabes qué es lo que está pasando. Empezamos entonces una serie nueva llamada, pastor, te voy a pedir que me ayudes con el tiempo después porque no lo veo allá. Empezamos una serie llamada pues, esperando lo inesperado. Y esta serie nos va a llevar prácticamente hasta la celebración de Navidad, hasta la celebración del nacimiento del Salvador y prácticamente hasta finales del año nuevo. Nosotros como seres humanos casi siempre estamos esperando milagros, casi siempre estamos esperando algo inesperado, casi todos estamos necesitando milagros en una época de nuestra vida o en otra, pero generalmente estamos necesitando milagros de una cosa u otra, estamos teniendo alguna esperanza, estamos tratando de ver que alguna situación cambie, que algo desaparezca, y eso puede ser a veces un hijo enfermo, un familiar enfermo, puede ser una situación económica, puede ser una situación de trabajo, puede ser el jefe que queremos que cambie, no que nosotros cambiemos, sino que nos cambien el jefe. Cosas así de las que venimos nosotros experimentando y son normales. Y ese problema a veces tiene un problema, y es que ese problema no va a cambiar. En algunas ocasiones, generalmente, en algunas ocasiones, va y viene el número de veces, pero esas situaciones no cambian. Entonces ese es muchas veces el problema del problema. Y entonces es en medio de esas circunstancias donde nos empezamos a dar cuenta de qué estamos hechos. Nos empezamos a dar cuenta de nuestro propio carácter, nos empezamos a dar cuenta de nuestra propia personalidad. Empezamos a descubrir de verdad quiénes son los amigos, quiénes son los que dicen que son nuestros amigos. Empezamos a ver en qué situaciones de verdad nos están acompañando estos amigos. Y empezamos a ver estos problemas o esta cantidad de personas de acuerdo a las necesidades que estamos pasando, de acuerdo al caos que tenemos en nuestra vida, de acuerdo a la tragedia en la que estemos pasando. Ahí es donde empezamos a ver con quién contamos y con quién no en estos casos. Ahora, para ver esto desde un punto de vista un poquito más bíblico, vamos a repasar un poco una de las situaciones críticas que pasó a Pablo, porque atravesó por muchísimas otras. Recuerdan ustedes, y lo hemos hablado aquí en algunas ocasiones, el antiguo perseguidor de cristianos ahora era esclavo del amor de Cristo. Su vida cambió por completo, y vemos las narraciones allá en Hechos y la vemos varias veces a lo largo del Nuevo Testamento. Y ahora pues está en Roma, y no está de paseo, no está de turista, no está conociendo la ciudad, sino que está en una situación de preso, está encadenado. Vamos a ver más adelante. Y según los relatos bíblicos vamos a ver que Pablo se encontraba a la espera de un juicio con el emperador romano de aquel entonces, que era un hombre muy joven llamado Nerón, y es un personaje no muy amable, y del que vamos a hablar un poquito también más adelante. Vamos a repasar un poquito cómo es que Pablo llega a Roma. Pablo predica a los judíos, en medio de los judíos en Jerusalén, en Cesarea. Lo acusan y quieren verlo muerto. Ustedes recuerdan lo que había pasado con Jesús. Jesús fue crucificado básicamente porque fue acusado de querer ser rey, y pues en Roma solamente hay un rey. No lo pudieron crucificar por las otras cosas pertenecientes al ámbito judío o al ámbito religioso o espiritual. A Roma no le interesaba eso. Para ellos un Dios más, un Dios menos, bueno, pues no pasa nada. Hacemos otra estampita, otra figurita de y la vendemos, pero ya atreverse a decir que era rey, pues era otra cosa distinta. Entonces esto fue lo que usaron para acusar precisamente a Jesús y mandarlo a crucificar, o lograr que lo crucificaran. Y ahora la acusación que cae sobre Pablo pues es básicamente lo mismo. Está haciendo algo referencia, pues este tipo está hablando de cuestiones espirituales, de cuestiones de los judíos, de la ley, y los romanos dicen, bueno, pues que haga lo que quiera, eso es problema de ustedes realmente. Y dicen, no, pues es que está hablando del rey, del que se consideraba rey, y Pablo dice que está vivo. Hay que acusarlo, hay que llevarlo ante las autoridades para que básicamente le den muerte. No era solamente para que le dieran latigazos, era para que le dieran muerte.
Entonces es enviado al concilio y Félix es el gobernador. Es un relato que vemos en el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos. Y Pablo va y se defiende con sus palabras. Recordemos que Pablo tenía un gran bagaje académico. Y entonces pues va y se defiende con sus propias palabras, con su propia boca, pues va y se defiende ante Agripa y ante Félix y otras dos personas que viven en aquel entonces, que eran las que podían tener algún tipo de autoridad sobre su vida. Y eso lo vemos en Hechos 25, del 10 al 11. Ustedes no lo tienen acá, pero permítanme leer esta parte. Dice: entonces Pablo respondió, en medio de la defensa: ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú muy bien sabes. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: al César has apelado, pues al César irás. Básicamente estaba diciendo: ustedes no me pueden juzgar aquí por estas cosas que están diciendo. Si algo he hecho, pues que lo demuestren los judíos. Si algo he hecho ante la ley, pues que me lo demuestren también. Es más, no quiero hablar con ustedes, soy ciudadano romano, que me juzgue el emperador en aquel entonces, Nerón. Muy bueno que digamos, pero pues eso fue lo que escogió Pablo. Recordemos que en este momento está todavía en el territorio de Israel, está en Jerusalén, está en Cesarea con todo este ir y venir. Y luego más adelante dice la Escritura, en ese mismo pasaje: ninguna cosa digna de cárcel ni de muerte ha hecho este hombre, Pablo. Podría ser puesto en libertad, de no ser porque apeló al César. Entonces, ¿quieres ir a ver a Nerón? Pues bueno, te vamos a llevar a ver a Nerón, ¿okay? Ver a Nerón no era simplemente llegar allá a ver cómo estaba don Nerón y esperar a ver qué era lo que iba a pasar. No, ver a Nerón era pues básicamente estar condenado a muerte. Eso era lo que iba, a eso es lo que se estaba exponiendo Pablo. Entonces, en el mismo libro de Hechos es donde vemos que Pablo es enviado a Roma. Vemos un naufragio, vemos la isla de Malta, vemos Roma. Recordemos lo que estaba pasando. Sale en una embarcación que se mete al Mediterráneo varios días, vienen tempestades, vienen tormentas fuertes, unos días y noches en medio de la tempestad, en medio de los vientos, quieren matar a los prisioneros. Pablo les dice que no, por fin encallan y tienen un naufragio cerca de una isla también en el Mediterráneo, una isla de nombre Malta. Estando allí, lo muerde una serpiente. Todo el mundo estaba esperando que se muriera. Como no se murió, entonces pues lo vieron con otros ojos distintos. Ayuda a sanar gente y pues allí duraron unos meses. Se habían quedado sin barco. Entonces ese viaje desde Jerusalén o desde donde partieron hasta Roma pues iba a tomar unos buenos meses. Y luego por fin llega a Roma. Ahora que estamos en Roma, vamos a repasar un poquito lo que les dije de Nerón, de este personaje no tan amable que encontramos. Y no lo encontramos en la Biblia, no encontramos su nombre en la Biblia, pero encontramos muchísimas referencias extrabíblicas de quién era Nerón, de quién era este personaje al que Pablo iba a tener que ver. Ese reinado de terror, que fue básicamente de 14 años, afectó significativamente el desarrollo de la iglesia primitiva. Estoy hablando de los primeros cristianos, y los afectó de una forma muy buena y los afectó de una forma muy mala. El palito tiene dos puntas y pues por alguno de los dos lados tocaba agarrarlo. Entonces, como era joven, empezó a gobernar a los 17 años, pues gobernó de acuerdo a su capricho. Ese reinado de 14 años tuvo muchísimas complicaciones, ires y venires, entre ellos asesinatos. Vamos a ver, Nerón llega a ser el emperador de Roma porque su mamá estaba casada con el que era el emperador de Roma en aquel momento. Y entonces ella consigue convencer al emperador de Roma de que cuando se muera él, pues que no haya ninguno de los hijos de él, de sus hijos de sangre, siendo el emperador de Roma, sino que nombre al hijastro en este caso, que era Nerón. Entonces él aceptó. Entonces la señora quiso acelerar un poquito las cosas y no esperar a que se muriera el emperador, entonces mejor lo mató. Porque como ya le había prometido que iba a ser Nerón el emperador, pues entonces le acelero, le ayudo a Dios con las cosas aquí, acelero un poquito las situaciones. Entonces Nerón empieza a reinar cuando tiene 17 años, muy joven. Entonces la mamá es la que le ayuda a gobernar, es la que mueve los hilos básicamente. Y también tenía él personas a su alrededor que eran sabios. Estaba Séneca, un filósofo estudiado, un tipo letrado que también le ayudaba a tomar buenas decisiones y también lo frenaba. Pero se cansó de Séneca, entonces lo mandó a que se suicidara. Tienes el placer de elegir cómo te quieres suicidar, Séneca, pero no te quiero más. Y como Nerón sabía cómo era la mamá, pues a la mamá también entonces se la quiso quitar de encima, entonces la mandó a matar.
con esa mamá, pues ese mismo es el hijo, ¿no? Y luego tuvo una esposa, la primera esposa estaba conforme con él, pero pues él, como andaba en sus parrandas de su imperio y disfrutando la juventud y todo lo que tenía a su disposición en el reino, pues tenía un amante. Y esa amante pues lo convenció de que mejor se deshiciera de esa primera esposa para poderse casar con ella. Entonces mandó a matar la primera esposa. Pero Nerón sabía la segunda esposa que ahora tenía, con la que se casó. Entonces mejor prefirió matarla, no sea que esta después venga también y me mate a mí, se quede con el reino, ¿no? Entonces ese es el tipo de familia, es el tipo de persona al que Pablo decidió enfrentarse. El Senado de Roma era el que más o menos frenaba las cosas, pero había una trama, una cantidad de intrigas que básicamente podía mandar a asesinar a cualquier persona, o podía mandar a que cualquier persona se suicidase si se pensaba que estaba conspirando contra Nerón o contra el reino. Entonces básicamente el Senado quería caerle bien, todos querían caerle bien, no sea que Nerón fuera a sospechar de alguien y entonces le dijera: me parece que quieres hacerme daño, mejor ve y te suicidas, acompáñelo, es más, puedes escoger cómo te quieres suicidar, y si no quieres, pues entonces te mandamos a matar como nosotros elijamos. Esa era básicamente la situación en la que se estaban enfrentando Pablo. Entonces Pablo llega con los otros presos, llegó a Roma con los otros presos que venían en el barco, y a los otros presos se los llevaron por un lado a una cárcel normal, y a Pablo se lo llevaron para una cárcel domiciliaria. Entonces me imagino que le dijo también a nosotros: bueno, pues hay niveles, yo me voy por una casa, ustedes se van para la cárcel. ¿Cuál era esa cárcel? Una prisión domiciliaria. Le dieron básicamente el privilegio de poder ir, escoger una casa, pagar renta y estar allí esperando el juicio con Nerón. Pues este no era un tipo peligroso, este no era un tipo que quisiera de pronto venir de verdad a arrebatar el reino, que fuera uno de los maleantes de los otros que traían en el barco que venía que llegó a Roma con ellos. Entonces le dan el privilegio de: si tienes plata, vas y te rentas una casa, y es más, te ponen con esta cadena y te quedas acá con estos guardias, que son guardias del pretorio, que son guardias de los mismos que estaban cuidando a Nerón. Y allí, pues como es una casa, no es una cárcel de verdad, pues tiene el privilegio de poder recibir amigos que van y vienen. Y esos guardias que estuvieron con él básicamente por el periodo de 2 años. ¿Qué es lo que pasa allí? Todos los que llegaban allí desde la mañana hasta la tarde eran expuestos al evangelio de Cristo. Absolutamente todos, incluso hasta los judíos de las sinagogas que vienen en Roma, todos estaban expuestos al evangelio de Cristo. Pablo no desaprovechaba persona alguna, ni oportunidad alguna para predicar el evangelio de Cristo a las personas que estaban con él. Incluso los guardias del pretorio que estaban encadenados con él, que se lo cambiaban más o menos cada 4 horas. Y entonces, pues como tiene tiempo para poder, antes de ver a Nerón, más o menos unos 2 años, pues aprovecha también para escribir cartas y para mandarlas. Y es ese conjunto de cartas o de epístolas que nosotros conocemos como las de la cárcel. Entonces le manda una carta a Efesios, le manda una carta a Colosenses, le manda una carta más personal a Filemón. Y por último parece ser, según las indicaciones, que la última carta que escribe pues es la de Filipenses, y es precisamente de esa de la que vamos a hablar un poquito hoy. Vamos a ver la conexión con la iglesia de Filipo, pues un poco distinta. Allá había una conexión mucho más amorosa, mucho más especial. Es más, cuando Pablo estuvo allí en Filipo también fue encarcelado, pero la calidad del amor o la calidad de relación que tenían era muy distinta con la iglesia de Filipo. Entonces, mientras está en la cárcel, mientras está encadenado, escribe esta carta, y básicamente es una carta de agradecimiento. Les está agradeciendo solamente por las oraciones que han implorado para su libertad o para su bienestar, pero también les agradece por el dinero que le han mandado. Ellos recogieron dinero, y no en una ocasión, parece ser por lo menos en 2 recogieron dinero y le enviaron para que pudiera seguirse sosteniendo. Pero también les escribe para dar ánimo y aliento con un espíritu de gozo. Un tipo que está en la cárcel les está escribiendo a estos con un espíritu de gozo. Y ninguna de las otras cartas de Pablo tiene tantas expresiones amorosas como la que encontramos acá en Filipenses. El tema principal de Filipenses lo encontramos allí en el capítulo 4, versículo 4 de esta carta tan breve. Y dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Entonces este tipo que estaba en la cárcel les estaba diciendo a los otros que se animaran, que tuvieran ánimo, que se regocijaran, porque había persecución afuera también. No estaban encarcelados, pero había cierto tipo de persecución. Entonces, ¿cómo es que un hombre que está en la cárcel, que está a punto de ver a Nerón, que puede decir sí, mátenlo, está experimentando gozo? ¿Cómo podemos entonces nosotros aprender de Pablo a tener un corazón lleno de gozo continuamente?
No solamente en las situaciones en las que estamos bien, no solamente en las situaciones donde todo nos está saliendo bien. Tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos familia, todo sale bien, tengo gozo. Pero tan pronto llega el primer problema o tan pronto llega el primer brinco en el camino, es cuando podemos perder ese gozo. Vamos a aprender un poco más. Y Pablo, en estos relatos de Pablo vemos 4 puntos. Y el primer punto que nosotros vemos allí es la perspectiva por la cual nosotros debemos vivir. Vamos a ver, en Filipenses 1, del 12 al 14 dice, hablando Pablo, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado con el mayor progreso en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo no se estaba viendo a sí mismo como un preso de Roma. Pablo no se veía como un preso de Nerón, se veía básicamente como un prisionero del amor de Cristo. Y la situación era distinta, su perspectiva de la situación, de cualquier situación, era totalmente distinta. Él quería que las personas supieran cómo era que él estaba viendo las cosas. Él quería que los otros que recibieran su carta la leyeran bien la perspectiva que él estaba teniendo, una perspectiva adecuada, pasándole a pesar de su propia vida. Y el mensaje del Evangelio fue extendido. Los ministros del Evangelio también fueron alentados. Esos otros que estaban afuera y podían ir a extender el Evangelio con otras personas también fueron alentados. Pues al ver que este estaba en la cárcel y estaba haciendo semejantes obras, los otros que tenían libertad también pudieron hacer muchas cosas. El maestro del Evangelio fue exaltado, es decir, que Jesús fue exaltado en medio de esta situación que estaba atravesando. Ahora, ¿qué podemos aprovechar nosotros de este primer punto de la perspectiva? ¿Estamos nosotros viendo el problema desde nuestro propio punto de vista o desde el punto de vista de Dios? Todos tenemos problemas de una u otra magnitud. Problemas que pueden ser muy leves, problemas que pueden ser muy graves. Pero nosotros tenemos que aprender a ver, tenemos que primero comprender desde dónde estamos viendo nuestro problema. Con los ojos de Cristo, nosotros tenemos que ver el problema después de haberlo aceptado como nuestro Señor y Salvador. No con los ojos humanos con los que nacimos básicamente. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. No simplemente para todo el mundo, no, los que fueron llamados de acuerdo a su propósito. Y ustedes todos aquí, los que nos están viendo en línea, fueron llamados de acuerdo a su propósito. No es coincidencia que ustedes estén viendo, no es coincidencia que estemos escuchando esto aquí. No es coincidencia que hayamos sido llamados de esta manera. Ahora, las personas alegres tienden a tener esa perspectiva correcta. El punto es que nosotros a veces vemos la foto cuadro por cuadro y no vemos la foto entera. No nos han enseñado a pensar con una magnitud mayor. Nosotros no hemos aprendido muchas veces de cómo ver la situación espiritual con un amplio panorama. Pablo tenía esa ventaja y eso es lo que podemos aprender en el primer punto, porque Dios tiene un plan y Dios es el que está en control. Y por algún motivo Dios permitió que Pablo estuviera en la cárcel el tiempo que estuvo. No fue por coincidencia o no fue porque él se haya portado mal. Entonces, después de la perspectiva viene el segundo punto y es una prioridad por la cual vivir. En Filipenses 1:18 dice, entonces que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. ¿En qué se estaba regocijando Pablo? Pues en que el programa de Dios estaba avanzando. Básicamente era eso, no era por el tipo que le estaban poniendo al lado las 24 horas del día y que se lo cambiaban cada 4, no era porque estuviera encerrado en una casa de la cual no podía salir. Estaba regocijado de que el evangelio de Cristo, de que el mensaje de Cristo estaba avanzando, ese mensaje de salvación. Pablo fue encarcelado con 2 guardias, incluso llevó a muchos de ellos a convertirse. Y muchos de ellos llegaron a llevar el mensaje del evangelio a personas que estaban muy cerca de la familia de Nerón. ¿Cuál fue el beneficio? Que él si hubiera estado libre quizás no hubiera podido hablar con esos guardias pretorianos con la libertad con la que los hizo. Pero como aquí los tengo sentados, pues ahora me escuchas, ¿sí? O te vas a ir. Tú eres el que me encadenó aquí. Entonces ahora me escuchas. Y entonces fue un privilegio también para muchos de esos guardias ver las visitas que recibía Pablo y ver las cartas que escribía Pablo y que se las enviaba a estas iglesias. Y es lo que nosotros tenemos hoy como varias de ellas en el Nuevo Testamento.
Esto fue una reacción en cadena básicamente la que se produjo a lo largo de esos 2 años. Algunos estiman que fueron más o menos unos 4,000 guardias los que pudieron pasar por allí. Sí eran guardias distintos, pero es un gran número de personas, pero afectó muchísimas vidas estando allí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener esta prioridad en nuestra vida? Nosotros tenemos que empezar a pensar en prioridades. Y las prioridades las pongo yo de acuerdo a lo que me dice la palabra de Jesús, de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que encuentro en la Biblia. Esa es mi prioridad. Y no puedo vivir por presiones, no podemos vivir por presiones que son impuestas por alguien más. Y más o menos, ¿cuál es el orden que nosotros encontramos de las prioridades en la palabra de Dios? Bueno, pues básicamente empezamos por Dios. Dios es lo número uno. Esa es nuestra prioridad número uno en la vida. Pablo era soltero. Tenía familiares, incluso tenía, en nombre de la vida, también a un sobrino, pero pues tenía la libertad de poder andar por donde necesitara sin ningún tipo de problema, sin tener que llegar a la casa o preocuparse por mujer y por hijos, en buen sentido, ¿no? Tenía esa libertad. Entonces la primera prioridad de Pablo es Dios, y es la primera prioridad que nosotros tenemos que tener. La segunda es la pareja, la esposa o el esposo. Luego vienen los hijos. Y luego viene el trabajo como cuarto, el trabajo o la vocación, ese llamado que tenemos, ese estilo de vida que nosotros tenemos para poder ganar dinero y para poder alimentarnos. Y quinto viene la iglesia, viene la congregación, el conjunto de hermanos que está alrededor de nosotros. Entonces los problemas vienen cuando empezamos a desordenar las cosas, cuando ponemos a Dios por debajo del trabajo o cuando ponemos la vocación por encima de la familia. Ahí es cuando vienen los problemas y empieza a enredarse todo el asunto. Entonces tenemos la perspectiva de la que podemos aprender de Pablo, tenemos la prioridad, pero ahora también necesitamos una fuerza, necesitamos aliento para esto. Y lo tenemos acá en Filipenses 1 del 19 al 20. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo sabía que aquí estamos nada más por unos días más, días menos, eso es lo que estamos acá, un periodo muy corto comparado a la eternidad. Miren, de lo que nosotros encontramos en la Biblia parece que nadie ha viajado tanto como viajó Pablo, si lo medimos. Duró por lo menos 30 años repartiendo el evangelio por distintas partes de lo que hoy nosotros conocemos como Europa. De lo que nosotros hoy conocemos con los nombres de los países, muchos de esos territorios fueron recorridos por Pablo en por lo menos 7 viajes de los que nosotros encontramos en las Escrituras y con fuentes extrabíblicas. Entonces, hay suficiente evidencia en la Biblia para ver lo que hizo Pablo y hay suficiente evidencia extrabíblica para ver lo que hizo Pablo en esos 30 años que tuvo de ministerio. Nosotros no podemos seguir luchando con nuestras propias fuerzas. No podemos seguir manteniéndonos con nuestras propias fuerzas. Es difícil, las fuerzas humanas se van. A veces caemos con alguna enfermedad en alguna cama y no hay fuerza ni siquiera para abrir los párpados. Pero las fuerzas para predicar el Evangelio de Cristo, las fuerzas para seguir adelante, son fuerzas que da el Espíritu Santo. Y eso era lo mismo que estaba aprovechando Pablo en medio de todas las circunstancias que vivió, que no fueron circunstancias fáciles. Entonces Jesús, Dios, el Espíritu Santo está dispuesto a darnos más de lo que nosotros podamos pedir. Ahora, Pablo es liberado porque fue ante Nerón y pues básicamente no encontró ninguna, quítenme este de acá, no, este no ha hecho nada, este no amenaza mi reino, quítenmelo de aquí, hágame el favor, queda libre. Entonces después de eso hay fuentes extrabíblicas que muestran lo que estuvo pasando con él. Pero Pablo tenía un propósito claro y ese es precisamente nuestro cuarto punto. En Filipenses 1:21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hablo ni de iglesia, no hablo ni de presión, no hablo de absolutamente nada de esto. Y entonces tenemos que ver cuál es el propósito por el cual nosotros vivimos. ¿Es por prestigio, es por placer, es por fama, es por gente, es por la profesión que queremos? Porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y si la pregunta fuera para nosotros, entonces ¿qué iríamos? Si hacemos esa pregunta en nuestras propias vidas, porque para mí el vivir es, cada uno va a tener que completar lo que está sobre esa línea. Luego llega el último encarcelamiento de Pablo, vuelve a caer en la cárcel de Roma y ahora no tiene el privilegio de poder estar en una casa como estaba antes. Ahora cayó en una cárcel distinta. Vamos a ver, Nerón sigue allí.
Y entonces en el año 64, según dicen las historias o los libros de historia, los recuentos que hay un gran incendio en Roma que dura por lo menos 6 días. Entonces gran parte de Roma se consume, gran parte de Roma es destruida, al parecer porque él quería reconstruir Roma. No le gustaba como era, entonces quería una ciudad más con su ego, más con su personalidad, más con su belleza, más con su carácter. Entonces, de acuerdo a eso, dice, mejor reincendiamos esto, la quitamos de acá y hacemos una nueva, de acuerdo a lo que a mí me guste, algo que se ajuste conmigo. Y entonces que empiezan muchos problemas porque parece que se dieron cuenta que era él el que había mandado a incendiar Roma. Y entonces el Senado ahora quiere encontrarlo al culpable para hacerlo pagar por lo que está pasando, por todo lo que se perdió durante esos incendios. Entonces Nerón dijo, no, aquí hay que encontrar un culpable. A ver, ¿quiénes? No, los cristianos. Esos fueron los que iniciaron el incendio en Roma. Entonces ahora los vamos a perseguir y los vamos a matar. No solamente en Roma, sino por todo el imperio. Y entonces ahí se desata una persecución distinta que tuvo otros cambios muy distintos con la propagación del Evangelio de Cristo a lo largo de lo que nosotros conocemos como Europa y como el Middle East. Pero antes de eso llega Pablo a esta cárcel. Y esa cárcel no era una cárcel normal. Este era básicamente el calabozo, esa mazmorra fría, húmeda, maloliente, sin baño, con poca luz, donde aprovecha también para escribir una carta. Y esa es esa segunda carta que escribe a Timoteo. Él ya sabía lo que venía. El que estaba en esa cárcel no era simplemente para ser juzgado, era porque ya había sido juzgado de un modo y simplemente había sido condenado a muerte y estaba esperando unos días. ¿Cuándo iba a llegar? No sabemos. Pero en segunda de Timoteo 4, del 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La sentencia de Nerón fue rápida. Lo que venía ya después para Pablo era rápido. Quizás pudo escuchar ya básicamente los pasos de los soldados cuando venían por él. Quizás pudo escuchar cuando el verdugo estaba afilando la hacha que iba a caer sobre él. Lo levantan, lo sacan de aquella cárcel, lo llevan caminando, amarrado, golpeado, quizás sangrando de alguna manera por algunas de las calles de Roma, y lo llevaban a un lugar por fuera de Roma donde se acostumbraba a hacer las ejecuciones. La gente lo ve, para la gente no es nada nuevo, no es el primero que le van a quitar la cabeza, no es el primero al que le van a mandar a matar, otro que pasa por acá, no hay ningún problema. Parece que duerme una noche en una prisión distinta cerca del bosque donde iba a ser sacrificado, y al otro día, como era costumbre, desnudo temprano en la mañana, lo amarran, lo golpean, lo hacen arrodillar, lo hacen estirar el cuello sobre un tronco, y quizás el verdugo también es desnudo y con lo único que tenía sobre sí, el hacha, la deja descargar y llega el silencio de la muerte de Pablo. Ahora, ningún hacha que corte su cuello iba a despojarlo de su triunfante destino. Simplemente era el inicio de ese destino eterno para él, y este hombre lo tenía claro. En aquel preciso momento, el alma del gran apóstol Pablo quedó libre, ausente del cuerpo y por fin en la presencia del Señor. Pablo nos enseñó su perspectiva, nos enseñó su prioridad, nos enseñó de dónde sacar fuerzas, porque hay un propósito claro que nosotros tenemos que tener. Para empezar a terminar esto, el tema principal de la carta de Pablo a los filipenses es la participación en el Evangelio. Cristo lo es todo. Es tarea de todos predicar el Evangelio. Es tarea de Pablo, fue tarea de los filipenses, es tarea de nosotros. Y la actitud de Pablo pues era siempre la mente de Cristo. La fuente de gozo de Pablo era Jesús. Y poniendo esto un poquito junto con la Navidad, era algo inesperado para José y para María. Tenían el mismísimo Hijo de Dios entre sus brazos, con pobreza. Pero Jesús no se consideraba o no se aferró a su posición privilegiada en los cielos, no quiso retener nada de lo que tenía. Simplemente decidió venir a la tierra a buscar a aquellos que necesitaban redención, a buscar a cada uno de los que está aquí escuchando esto. Y esta actitud resultó en cierta actividad. Jesucristo abandonó desinteresadamente lo que era mejor para su interés, por el bien de los demás, y dejó las alturas del cielo para ir a encontrarse con la inmundicia de la tierra. El que era soberano se convirtió entonces en siervo.
y él podía haber escogido ser cualquier tipo de siervo, ser quizás de pronto el más alto entre los ángeles para poder servir, pero decidió ser el más humilde, decidió convertirse en hombre y decidió nacer en un terreno pobre, decidió nacer en un terreno con necesidades, en una familia con necesidades, habiendo podido nacer en un palacio y reinar y estar desde allí sirviendo. Decidió hacerlo distinto. También decidió morir en una forma distinta. Pudo haber muerto en medio de los que le amaban, en medio del silencio, en medio de algún tipo de alabanza, pero decidió llevar a cabo la peor de las muertes en aquel entonces. Una muerte en donde lo crucificaban como cualquier maleante, donde lo crucificaban como cualquier pecador, asesino o ladrón, y decidió entregar su vida en medio de la humillación, en medio de las peores de las muertes para poder estar con nosotros siempre. Entonces, esta es la mente de Cristo, una mente humilde, una mente amorosa que da la vida por los demás. Hay situaciones que van a cambiar en nuestras vidas, hay situaciones que sí pueden mejorar. Nosotros en nuestras vidas hemos visto situaciones que parecían imposibles y sí pueden cambiar. El punto va a ser de que nosotros afrontemos cada situación con el gozo, con el mismo gozo que estaba teniendo Pablo en medio de las circunstancias de la cárcel. Antes, cuando podía ser liberado, y después cuando sabía que iba a ser sacrificado. El amor de Cristo debe ser nuestro amor, y nuestra actitud debe ser que nuestro amor abunde cada vez más y que seamos sinceros y libres de ofensa. El amor de Cristo debe ser recibido y proclamado con gozo, y con el mismo gozo que el Espíritu Santo provee a nosotros como un don de los que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, mi Señor Santísimo Jehová, te damos gracias, papá, por permitirnos alabarte, por permitirnos reconocerte como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Te damos gracias, bendito Rey poderoso, por el gozo que pones en nuestros corazones, por permitirnos aprender, mi Señor, conocer que nosotros tenemos gozo, que tenemos paz en ti, mi Dios, que las fuerzas provienen de ti, Espíritu Santo. Hay situaciones en nuestras vidas, papá, que parecen imposibles, troncos, mi Señor, que parecen difíciles de doblar, Padre, pero tú eres el Creador, mi Señor. En ti confiamos, mi Señor. A ti te alabamos, mi Señor, a ti te bendecimos, mi Dios. Porque tú eres el único Rey, porque tú eres el Salvador, porque tú moriste en la cruz para pagar por nuestros pecados, cubrirlos con esa sangre preciosa. Fuiste sepultado y al tercer día dejaste la tumba vacía, dando pie a la resurrección, dando pie a la vida eterna por siempre y para siempre, mi Rey. Te alabamos, mi Rey, y te bendecimos, mi Señor, y te glorificamos, papá, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, mi Señor, hasta el día de hoy, y por lo que tienes planeado para el día de mañana también, mi Rey. En nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias por haber estado